Creí todo lo que me dijeron. Una tormenta repentina, carreteras peligrosas, una Navidad cancelada por seguridad. Lo leí en el mensaje de mi hijo y sentí esa punzada de decepción que uno aprende a esconder detrás de una sonrisa resignada. Pero entonces, mientras sostenía mi taza de café frente a la ventana, vi algo que hizo que mi mundo se detuviera. No fue la lluvia, no fue el frío, fue la imagen en la pantalla de mi celular, sus autos uno por uno perfectamente estacionados frente a la casa de su suegra. Y luego la publicación: Feliz Navidad en familia. Una foto, muchas sonrisas. Y yo, ausente. Mi nombre es Rosa Martínez. Tengo 72 años. Y durante toda mi vida pensé que la familia era el único refugio verdadero que uno tenía en este mundo. Así me lo enseñó mi madre cuando me despertaba de madrugada para preparar tamales, cuando me pedía que cuidara a mis hermanos mientras ella trabajaba, cuando repetía una y otra vez que la sangre era sagrada. Yo le creí. Lo creí cuando me casé, lo creí cuando mis hijos nacieron, lo creí cuando mi esposo murió y quedaron solo ellos y yo. Y lo seguí creyendo incluso esa noche de Nochebuena en la que me quedé sentada sola en la mesa mirando una silla vacía frente a mí. Mamá, mejor no vayas a venir hoy. La voz de mi hijo Daniel había sonado tensa en el teléfono. La tormenta está muy fuerte. Dicen que habrá hielo en la carretera. La cena se cancela. Mejor quédate en casa, ¿sí? Yo miré por la ventana. El cielo estaba gris, sí, pero no tan amenazante como para cancelar una tradición de años. Aún así, contesté lo que siempre contestaba. Está bien, hijo. Si es por tu seguridad, me quedo. Colgué y traté de convencerme de que hacía lo correcto. ¿Qué madre discute con su hijo por algo así? ¿Qué madre lo obliga a arriesgarse en una carretera peligrosa solo para no pasar sola una fecha especial? Pero tomar una decisión racional no impide que el corazón se rompa en silencio. Encendí las luces del pequeño árbol de Navidad que había puesto en una esquina de la sala. Era modesto, de plástico, con algunas esferas un poco opacas por los años, pero lo quería. Lo había comprado cuando Daniel tenía 7 años. Él y su hermana Sofía lo decoraban con tanta emoción que parecía el árbol más hermoso del mundo. Aquella noche, en cambio, parecía más pequeño, casi triste. Me serví un café y me senté en la cocina, donde aún quedaba el olor a canela y a clavo de los buñuelos que había preparado por la mañana por si acaso. Me repetía que no era nada, que había gente enferma, gente sin hogar, gente con problemas de verdad, que era una cena más o una menos. Pero el silencio tenía un peso que aplastaba. Cerca de las 4 de la tarde, tomé mi celular para distraerme un poco. Lo primero que apareció fue una notificación. Instagram. No solía usarlo demasiado, pero mi sobrina Carla me había insistido. Así puede ver fotos de nosotros, tía. Abrí la aplicación sin saber que esa acción iba a cambiarlo todo. La imagen tardó un segundo en cargar, pero cuando lo hizo, se me fue el aire del pecho. Era una mesa larga, perfectamente arreglada. Platos blancos, servilletas rojas, copas adornadas con pequeños moños dorados. La sala iluminada con luces cálidas de Navidad. Y alrededor de esa mesa, una a una, reconocí las caras: Daniel, mi nuera; Patricia, la madre de ella; sus tíos, mis nietos, primos, sobrinos, toda la familia, todos. Y el comentario debajo: Navidad perfecta en familia. Bendecidos. Miré la fotografía durante varios segundos sin poder parpadear. Luego miré el fondo a través de la ventana que aparecía en la imagen. El cielo era azul. No había rastro alguno de tormenta, ni lluvia, ni hielo, ni peligro.
Solo risas. Mis manos comenzaron a temblar. Deslicé el dedo para ver más fotos. En una mi hijo estaba sirviendo sidra. En otra mi nieta pequeña abría regalos. En otra más Patricia abrazaba a su madre mientras ambas sonreían a la cámara. En ninguna aparecía yo. No era que hubieran olvidado tomarme una fotografía. No, es que nunca estuve ahí. ¿Cuántas veces más me habrán hecho esto?, pensé. ¿Cuántas reuniones familiares, cumpleaños, comidas, celebraciones habían sucedido sin mí, mientras yo me quedaba en casa creyendo en excusas? Sentí una opresión en el pecho, como si algo invisible apretara lentamente mi corazón. Apagué el celular, pero la imagen ya estaba grabada en mi mente. Durante años me había explicado cosas que no entendía. Están ocupados. Es que ahora la familia de Patricia toma más protagonismo. Tal vez yo ya estorbo con mi edad. Pero esa noche entendí que no era el tiempo, ni mi edad, ni las ocupaciones. Era yo la que estorbaba. Me levanté y caminé lentamente hacia la sala. Me detuve frente al árbol de Navidad y lo miré. Las lucecitas parpadeaban sin saber que algo muy oscuro acababa de nacer en mi interior, la conciencia. No lloré, ni grité, ni rompí nada. Solo sentí algo resolverse dentro de mí. Por primera vez no quise disculpar a nadie. Esa noche nadie llamó. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie me deseó feliz Navidad. La casa permaneció en silencio, interrumpida únicamente por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Y mientras afuera pasaban coches y alguna risa lejana cruzaba la calle, yo me hice una promesa en voz baja. Apenas un susurro que llenó toda la cocina. Esta va a ser la última Navidad que paso creyendo en mentiras. Y no sabía aún lo que el destino ya había comenzado a preparar para todos ellos. Esa noche dormí muy poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa mesa larga, de esas sonrisas que ahora me parecían falsas, ensayadas casi burlonas. Escuchaba como un eco persistente la voz de mi hijo diciendo: «Por seguridad, mamá», por el mal clima. Y al mismo tiempo veía el cielo azul sobre la casa de su suegra, los globos rojos, en la entrada, las luces encendidas. Dos realidades chocando dentro de mí y en medio. Yo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de mi cuarto, como si nada hubiera ocurrido. El mundo seguía su curso normal, indiferente a la grieta que se había abierto dentro de mi pecho. Me senté en la cama y miré mis manos. Eran las mismas manos que habían cambiado pañales, que habían preparado loncheras, que habían cosido uniformes, que habían limpiado lágrimas de fiebre en la frente de Daniel cuando era pequeño. Las mismas manos que habían trabajado sin descanso para que él pudiera estudiar, tener un buen empleo, una vida mejor que la mía. ¿Cuándo dejé de ser suficiente para ti, hijo mío?, susurré al vacío. Y entonces, como si mi mente hubiera decidido dejar de protegerme, empezaron a desfilar uno a uno todos los recuerdos que yo había intentado ignorar durante años. Recordé la primera vez que Patricia me miró como si yo fuera invisible. Fue el día que Daniel la llevó a conocerme oficialmente. Yo había preparado un mole especial, pasando horas en la cocina siguiendo la receta de mi abuela. Cuando llegaron, les sonreí con toda la calidez que me era posible. «Bienvenida, hija», le dije mientras le servía un plato. «Esta es tu casa». Ella apenas levantó la mirada de su celular, sonrió con los labios, no con los ojos, y respondió: «Gracias». «¡Qué detalle!». Ese «qué detalle» había sonado frío distante. Pero yo lo justifiqué. «Está nerviosa», me dije. «Las muchachas de ahora son diferentes».
Después vinieron otras pequeñas cosas, comentarios aparentemente inofensivos que en el fondo iban hiriendo poco a poco mi dignidad. A Daniel le gusta la casa muy ordenada. Más de lo que usted acostumbra, dijo una vez. En mi familia estamos acostumbrados a otro tipo de comida no tan pesada, comentó en otra ocasión, mirando mis guisos con desdén. Y Daniel, mi hijo, mi pequeño Daniel de ojos grandes, se quedaba en silencio. A veces incluso reía, como para suavizar el ambiente, pero sin darse cuenta de que su silencio era una forma de respaldo. Yo, en cambio, seguía esforzándome más, como si amor significara aguantar, adaptarse, disminuirse. Cuando nació mi primera nieta, yo fui la que se quedó despierta por las noches ayudando a Patricia, la que acudía a cualquier hora. Si la niña se enfermaba, la que cancelaba mis propios compromisos para ser útil. Lo hacía felices, o al menos eso quería creer. Pero poco a poco mi presencia comenzó a estorbar. Mamá, quédate un ratito, nada más, Patricia y yo queremos tener privacidad, me decía Daniel. Se me hace que a la niña la estás consintiendo demasiado, agregaba ella. Y yo obedecía, siempre obedecía. Hubo un cumpleaños de mi nieto que me dolió de una manera especial. Llevé un pastel casero decorado con pequeños carritos de chocolate porque sabía que le gustaban. Cuando llegué a la fiesta, vi que había otro pastel enorme, comprado en una pastelería lujosa, con luces y muñequitos. El mío quedó arrinconado, ignorado, hasta que alguien lo metió en la cocina. Nadie me dio las gracias. Aún así me quedé hasta tarde ayudando a recoger, a lavar platos, a barrer confeti. Era como si yo no fuera una invitada, sino parte del mobiliario. Algo útil, pero que no se ve. A veces escuchaba cómo Patricia hablaba con su madre por teléfono. Sí, mamá, tú sí vienes. Siempre eres la abuela favorita, decía riendo. Y yo, parada cerca de la estufa, fingía no escuchar. Fingía que no me importaba. Pero sí me importaba. Claro que me importaba. Cada vez que Daniel elegía pasar más tiempo con la familia de su esposa y menos conmigo, yo me repetía que era lo natural, que algún día yo también haría lo mismo cuando me casara. Pero no yo, ya no tenía a quién elegir. Solo me quedaba él, mi hijo, y él estaba eligiendo no verme. La Navidad anterior a esta ya me había sentido apartada. No me avisaron de una reunión en casa de unos primos. Me enteré al ver unas fotos más tarde. Me dijeron que fue algo improvisado, sin importancia. Les creí. Esa fue mi mayor debilidad, siempre les creí. Pero ahora, viendo con claridad, entendí que todas esas pequeñas exclusiones formaban parte de algo más grande, como piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. No era una coincidencia, no era un malentendido, no era la edad. Era una decisión consciente de dejarme fuera. Y lo que más dolía no era la soledad, sino la mentira. La facilidad con la que me habían hablado con cariño mientras me mentían a la cara. ¿Cuántas veces más me habrán dicho "te queremos" mientras tramaban hacer su vida lejos de mí? Pensé en las veces que les presté dinero sin preguntarlo, en las joyas que vendí para pagar unos estudios, en las medicinas que dejé de comprar para mí, con tal de ayudarles a ellos. Pensé en las noches de hambre que pasé para que mi hijo creciera fuerte, en los fines de semana que trabajé limpiando casas ajenas, para que él tuviera útiles nuevos para la escuela. Y sin embargo, ahí estaba, sola, engañada, excluida. Ese día entendí una verdad que me dolió más que cualquier golpe. No puedes obligar a nadie a valorar tu sacrificio. A media tarde sonó mi teléfono. Lo miré inmóvil. Daniel aparecía en la pantalla. Por un instante pensé en no contestar.
Pensé en dejar que esa llamada se perdiera como tantas palabras que yo había tragado en silencio a lo largo de los años. Pero contesté. «Hola, mamá», dijo con falsa normalidad. «¿Cómo estás? Espero que no hayas tenido miedo con la tormenta ayer». Y fue en ese momento, escuchando su voz tranquila, casi despreocupada, que algo dentro de mí se quebró de forma definitiva. Ya no era solo tristeza, ya no era solo decepción. Era la certeza de que si no hacía algo me borrarían para siempre de sus vidas y de mi propia historia. Y esta vez no pensaba quedarme callada. «Hola, mamá». «¿Cómo estás?», repitió Daniel, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Su voz llegó hasta mí por el auricular, con esa mezcla de costumbre y distancia que ya reconocía muy bien. No había culpa, no había nervios. Sonaba tranquilo, cómodo. Y eso fue justamente lo que más me dolió. «Estoy bien», respondí después de unos segundos de silencio, midiendo mis propias palabras. Solo me quedé preocupada por todos ustedes. Con la tormenta. Del otro lado, escuché un pequeño suspiro, una pausa breve. «Sí estuvo feo, ¿verdad? Menos mal te quedaste en casa». Apreté el teléfono con más fuerza. Podía sentir cómo la sangre me latía en las sienes. «Sí, me quedé en casa», repetí con calma. «Pero dime algo, Daniel. ¿De verdad fue tan mala la tormenta?» «Pues eso dijeron en las noticias», no respondió dudando apenas. Y Patricia no quería arriesgar a los niños. Cerré los ojos por un instante. La imagen volvió el cielo despejado, su auto rojo estacionado frente a la casa de su suegra, la mesa llena de sonrisas. «¿Y si te digo que vi las fotos?», pregunté esta vez, sin suavizar mi tono. Hubo un silencio más largo, tan largo que por un segundo pensé que la llamada se había cortado. «¿Fotos? ¿De qué hablas?», intentó sonar confundido. «De la cena de Navidad», dije despacio, articulando cada palabra. «De la mesa llena, de los niños abriendo regalos, de ti sirviendo sidra, de Patricia abrazando a su madre, de todos ustedes celebrando sin mí». No respondió de inmediato. Pude imaginar su rostro, la mandíbula tensa, la mirada bajando al suelo, la mano llevándose la frente. Lo conocía demasiado bien. «Mamá no es lo que crees». «¿Entonces qué es?». Daniel, mi voz, se mantuvo firme, pero por dentro temblaba. «¿Qué explicación tiene que me hayas dicho que la cena estaba cancelada por mal clima mientras tú estabas cenando tranquilamente con toda la familia en casa de la madre de tu esposa?» «Mamá, es que las cosas se dieron de última hora», empezó a justificar. La mamá de Patricia insistió. «Los tíos llegaron de sorpresa y ya sabes cómo es ella. No queríamos molestarte». Solté una risa seca, amarga. «¿Molestarme? ¿Crees que invitarme a pasar Navidad con mi familia es una molestia?» «Tú sabes que a veces te incomodan esas reuniones», continuó él. «Te quedas callada, te aburres». «Me quedo callada porque nadie me habla». Daniel lo interrumpí. «Me quedo callada porque cada vez que intento decir algo, Patricia me mira como si estuviera fuera de lugar. Me quedo callada porque no quiero causar problemas. Pero aburrirme, eso no es excusa para mentirme». Su respiración se volvió más pesada. «No queríamos hacerte sentir mal, mamá. Solo fue más fácil así». «¿Más fácil mentir?», me pregunté. «¿Más fácil hacerme creer que toda la familia estaba pasando frío en sus casas mientras ustedes brindaban y reían juntos?» Silencio otra vez. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. «La verdad, mamá, es que Patricia quería que esta Navidad fuera perfecta, solo con gente que realmente encaje». Sentí que me habían dado un golpe en el pecho. «Que encaje», repetí apenas en un susurro.
¿Y yo no encajo en mi propia familia? No fue así como quise decirlo, pero así sonó. Respondí ahora sí con un temblor en la voz que no pude esconder. Respiré hondo, apreté mis labios. No podía permitirme llorar, no delante de él. Dime algo, Daniel, continué. ¿Desde cuándo dejé de encajar para ti? No hubo respuesta, solo un silencio incómodo que confirmaba más que cualquier palabra. Mamá, estás exagerando, dijo al fin. Eres muy sensible. Todo esto es un malentendido. La sensible. Esa palabra la había escuchado toda mi vida. Cada vez que algo me dolía, cada vez que levantaba la voz, cada vez que señalaba una injusticia. No estoy exagerando, repliqué con firmeza. Estoy despertando. Y eso pareció ponerlo nervioso. Mamá, por favor, insistió, no hagas un drama, no se lo digas a la tía, no hagas publicaciones raras en Facebook, no compliques las cosas. ¿Complicarlas?, dije con amargura. Las cosas ya estaban complicadas, hijo, solo que yo no lo sabía. Me levanté de la silla y caminé lentamente por la casa mientras hablaba, recorriendo las paredes que habían escuchado mis sacrificios, mis oraciones, mis silencios. Dime la verdad, Daniel, continué. ¿Cuántas veces más han hecho esto? ¿Cuántas reuniones familiares hubo sin mí mientras me decían que no se podía? ¿Cuántas veces me dejaron fuera? No sé de qué hablas. No me mientas, exigí. Ya no más mentiras. Vaciló antes de responder. ¿A veces? Fue más de una vez. ¿Ok? Pero lo hicimos para evitar roces, para que no te sintieras incómoda con la familia de Patricia. Para evitar roces. Como si yo fuera una piedra en el camino de su felicidad. ¿Y quién evitó que yo me sintiera sola?, le pregunté con un nudo en la garganta. ¿Quién evitó que yo me sentara en una mesa vacía, recordando cuando tú corrías alrededor de mí con un gorro de Santa Claus? Su silencio me dio la respuesta. Mamá, mira mejor. Hablamos otro día, intentó cortar la conversación. Estás alterada. No, Daniel, contesté con calma, ahora. Por primera vez en muchos años, estoy completamente lúcida. Cerré los ojos. Quiero que entiendas algo muy bien, añadí. No me dolió que celebraran sin mí. Me dolió que me mintieran. Me dolió entender que para ti fue más fácil excluir a tu madre que enfrentar un momento incómodo con tu suegra. Me dolió darme cuenta de que dejé de ser tu familia. Hace mucho tiempo. Escuché un murmullo de fondo, la voz de Patricia preguntando algo y luego la suya respondiendo en tono bajo. Y en ese instante supe con absoluta certeza ya ni siquiera era una conversación entre nosotros dos. Yo era un problema que debía manejar, algo molesto que había que apagar. Voy a colgar ahora, le dije, pero esto no ha terminado. ¿Qué quieres decir?, preguntó alarmado. Quiero decir que la mujer que te crió en la misma mesa donde tú hoy la excluyes, ya no es la misma. Y cuando vuelva a escuchar de mí, será muy diferente. Colgué sin esperar su respuesta. Quedé de pie en medio de la sala, con el teléfono aún en la mano. Por un momento, el silencio volvió. Pero esta vez ya no era un silencio triste. Era un silencio cargado de decisión. Sentí algo nuevo recorriéndome el cuerpo, una mezcla de dolor, sí, pero también una fuerza desconocida que comenzaba a despertar dentro de mí. Y entendí que esa llamada no solo había revelado sus mentiras, había encendido algo que ningún hijo, ninguna nuera, ninguna familia podría volver a apagar jamás. Esa misma tarde, después de colgarle a Daniel, me quedé sentada en el sofá sin encender ninguna luz. Afuera el sol empezaba a caer y el cielo se teñía de un naranja suave, que en otro tiempo me habría parecido bonito.
pero ahora todo tenía un tono opaco, como si la casa también estuviera cansada de guardar tantos silencios. El teléfono vibró sobre la mesa. No era un mensaje de mi hijo, tampoco de Patricia. Era un número que no tenía registrado. Bueno, respondí con cautela. Doña Rosa, preguntó una voz femenina madura, con un leve acento del norte. Soy Elena Sandoval. No sé si me recuerde. Trabajé muchos años en la oficina del contador, que llevaba las finanzas de su esposo y más tarde de su hijo Daniel. Mi corazón dio un salto. Claro que la recuerdo, respondí despacio. ¿Cómo está? Bien, o lo mejor posible, dijo dudando un instante. Disculpe que la llame así de repente, pero hay algo muy importante que necesito decirle. ¿Podemos vernos en persona? No me siento cómoda explicándolo por teléfono. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Es algo relacionado con mi familia?, pregunté. Sí, doña Rosa. Es sobre su familia y sobre unas cosas que usted debería haber sabido desde hace muchos años. Acordamos vernos una hora más tarde en una pequeña cafetería de la esquina que yo conocía de toda la vida. Cuando llegué, Elena ya me estaba esperando. Parecía más envejecida que la última vez que la recordaba, pero en sus ojos aún brillaba esa mezcla de inteligencia y responsabilidad que siempre la había caracterizado. Sobre la mesa tenía un folder color manila grueso lleno de papeles. Gracias por venir, me dijo tomando mis manos por un instante. Lo que voy a contarle no es fácil. He cargado con esto mucho tiempo, pero después de ver lo que su propia familia publicó ayer en redes, ya no pude seguir callando. La miré sin comprender, pero de inmediato una angustia espesa comenzó a apretarme el pecho. ¿Qué es todo esto, Elena? Ella abrió el folder con cuidado. Sacó unos papeles amarillentos por el tiempo, copias de estados de cuenta, contratos, escrituras. Doña Rosa. Su esposo, el señor Héctor Martínez, le dejó una herencia importante cuando falleció. No me refiero solo a la casa en la que usted vive. Me refiero a un terreno a las afueras del pueblo, unas cuentas de ahorro y un pequeño local comercial en el centro. Mi mente se nubló. Eso no puede ser, murmuré. Daniel me dijo que no había nada. Me dijo que las deudas de su padre habían consumido todo. Elena cerró los ojos un momento antes de continuar. Eso no es verdad. De hecho, su esposo fue muy precavido. Él dejó todo a su nombre, pero nombró a su hijo como administrador temporal hasta que usted decidiera qué hacer. Lo que sucedió fue que Daniel, junto con Patricia, comenzó a mover ese dinero, sin su autorización. La miré sin entender completamente lo que implicaban sus palabras. ¿Mover el dinero? Sí, asintió. Utilizaron un poder que usted firmó cuando era más joven. ¿Recuerda? Ese papel que le dijeron que era por si algún día enfermaba o necesitaba ayuda legal. Mi mente volvió al pasado. Recordé perfectamente ese momento. Yo confiaba en mi hijo como se confía en un ángel de la guarda. Firmé por él, susurré, porque era mi hijo. Lo sé, respondió con suavidad. Pero ese documento les dio acceso a cuentas, propiedades y decisiones financieras sin necesidad de pedirle permiso durante años. El dinero de esa herencia fue usado para comprar la casa de su suegra, financiar el negocio de Patricia y cubrir gastos personales de ellos. El mundo dejó de tener sonido por unos segundos. ¿Me está diciendo que ellos viven cómodamente gracias al dinero que me dejó mi esposo?, pregunté con la voz rota. Exactamente, afirmó con tristeza. Usted ha estado trabajando, preocupándose, privándose de cosas, mientras ellos usaban lo que le pertenecía por derecho. Imágenes pasaron ante mis ojos con una claridad abrumadora las veces que le presté dinero a Daniel.
porque las cosas estaban difíciles, las veces que pagué medicinas con lo justo, las veces que pensé en vender mis joyas de oro para llegar a fin de mes, mientras Patricia se compraba ropa nueva y presumía viajes de regalo. Sentí una presión en el pecho, como si todo el aire se hubiera ido. Pero, ¿por qué nadie me dijo nada antes?, logré preguntar. Elena apretó los labios con vergüenza. Yo quería a doña Rosa. Quise muchas veces, pero su hijo me pidió permanecer callada y honestamente. Tenía miedo de perder mi trabajo. Luego me jubilé, pero el peso de ese secreto nunca se fue. Hasta ayer que vi su publicación llorando en los comentarios de una foto familiar. Algo dentro de mí me dijo que ya era suficiente. Mis manos temblaban sobre la mesa. También hay más, agregó, deslizándome otros documentos. El terreno que su esposo compró para que usted tuviera un lugar tranquilo en la vejez fue vendido hace 7 años. Su firma fue falsificada. «¿Vendieron mi terreno?», exclamé en un susurro ahogado. «Sí, y el dinero fue a cuentas a nombre de Patricia. Hay registros, transferencias bancarias, todo está aquí». No sabía si llorar, gritar o golpear la mesa. «Mi propio hijo», murmuré. «¿La persona a la que le di la vida me robó?». Elena no respondió. No era necesario. Su silencio confirmaba todo. En ese instante, todos los momentos de desprecio, todas las excusas, todas las veces que me hicieron sentir vieja, torpe, poco importante, cobraron un nuevo significado. No se trataba solo de apartarme. Se trataba de mantenerme ignorante, débil, sin poder. «Esto es ilegal, ¿verdad?», pregunté por fin, levantando la mirada. «Muy ilegal», confirmó. «Esto es abuso financiero, fraude, manipulación, y usted tiene todo el derecho de denunciarlo». Respiré profundamente. Sentía un fuego nuevo nacer dentro de mí, mezclado con el dolor más profundo que jamás hubiera sentido como madre. Pero ya no era solo dolor. Era claridad, era justicia. «Gracias, Elena», le dije con una determinación que ni yo reconocía en mi voz. «Ahora entiendo todo». Tomé los papeles entre mis manos. No eran solo documentos. Eran la verdad que me habían robado durante años. Cuando salí de esa cafetería, sentí que el aire frío de la tarde golpeaba mi rostro. Pero no era solo frío. Era un despertar. El secreto más oscuro de mi familia acababa de ver la luz. Y yo, por primera vez en décadas, estaba lista para hacer algo al respecto. Salí del café con el folder apretado contra mi pecho, como si esas hojas pudieran escaparse en cualquier momento. Caminé despacio por la acera sin rumbo fijo, observando a la gente pasar parejas tomadas de la mano, jóvenes riendo, una mujer de mi edad cargando bolsas del mercado. El mundo seguía igual, pero algo en mí había cambiado para siempre. Durante años había andado encorvada no solo por la edad, sino por el peso invisible de sentirme pequeña y necesaria una carga. Pero ahora, mientras avanzaba por la calle, sentí que mi espalda se enderezaba poco a poco, impulsada por una nueva conciencia, por una verdad que ya no podía ignorar. Mi propio hijo me había robado. No era un error, no era un malentendido, no era una confusión de papeles. Era una decisión, y no cualquier decisión. Una que llevaba años gestándose, ejecutándose en silencio, mientras yo cocinaba, rezaba, pedía por su bienestar, le ofrecía ayuda, comprensión, paciencia. Al llegar a mi casa, abrí la puerta y entré sin encender las luces. Me quedé de pie en la entrada, respirando lentamente. Las paredes de esa casa estaban llenas de recuerdos, risas de niños, fotografías viejas, canciones que cantaba mientras barría el piso. Durante mucho tiempo
Pensé que este lugar era mi refugio. Ahora sabía que también había sido mi jaula. Dejé el folder sobre la mesa del comedor, justo en el lugar donde tantas veces habíamos compartido alimentos, alegrías, penas. Me senté y lo abrí de nuevo, esta vez sin miedo. Comencé a leer documento por documento, fechas, firmas, cantidades, cuentas bancarias, terrenos vendidos, transferencias. Todo tenía nombre, número y dirección. Nada era imaginación, nada era sentimental. Era una realidad fría, calculada, perfectamente orquestada. Y sin embargo, dentro de mí ocurrió algo inesperado. No quise llorar, no quise gritar, no quise correr a confrontarlos de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, pensé con la cabeza fría. Bien, murmuré para mí misma. Sí quisieron jugar sucio. Ahora les voy a demostrar que una mujer mayor no es una mujer tonta. Pasé el resto del día organizando los papeles con cuidado. Saqué una libreta y comencé a escribir fechas cuando murió mi esposo, cuando firmé aquel poder, cuando Daniel comenzó a trabajar con Patricia, cuando compraron la casa de su suegra, cuando yo misma les presté dinero. Cada recuerdo, cada dato, cada detalle se unía como las piezas de un rompecabezas. Y siendo sincera, había una parte de mí que sentía algo más que dolor, sentía lucidez, claridad, incluso cierta calma peligrosa. A la mañana siguiente tomé una decisión. Si ellos habían planeado en secreto durante años, yo también iba a planear. Pero no para vengarme, no para humillarlos, no para gritarles lo que merecían, no. Iba a recuperar lo que era mío, iba a recuperar mi dignidad. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había guardado para ocasiones especiales, me peiné con cuidado y tomé mi bolso. Me miré en el espejo antes de salir. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma señora tímida que agachaba la cabeza ante su familia. Había determinación en sus ojos. Lo primero que hice fue ir al banco. Pedí hablar con el gerente. Me senté frente a él con serenidad, mostrando mis documentos de identificación. Señor, le dije, necesito información completa de todas las cuentas que estén o hayan estado alguna vez a mi nombre, y también las que fueron creadas bajo un poder que firmé hace más de 20 años. El hombre frunció el ceño sorprendido. ¿Quién utilizó ese poder, señora?, preguntó. Mi hijo y mi nuera. No mostró juicio. Solo tecleó en su computadora durante varios minutos que me parecieron horas. Finalmente levantó la vista. Hay movimientos que resultan irregulares, admitió. Tendremos que abrir una investigación interna, pero le adelanto que hay transacciones que usted debería revisar con un abogado especialista. Eso haré, respondí sin dudar. Salí del banco y sin perder tiempo tomé un taxi hacia el despacho de una abogada que una vecina me había recomendado tiempo atrás. Se llamaba licenciada Adriana Morales, una mujer de carácter firme y mirada penetrante. Escuchó mi historia sin interrumpirme. Observó cada documento con lupa, leyó una y otra vez las fechas, las firmas, las transferencias sospechosas. Finalmente levantó la vista. Doña Rosa, lo que le hicieron no solo es moralmente imperdonable, dijo con voz firme, es completamente ilegal. Abuso de confianza, falsificación de firma, fraude, financiero, despojo. Usted tiene todas las de ganar en este caso. Sentí un ligero temblor en las manos, pero también un alivio que no había sentido en años. Yo no quiero destruirlos, le confesé. Son mi familia. Adriana me miró con comprensión, pero también con una honestidad que agradecí. Entiendo su dolor, señora. Pero ellos no pensaron en usted cuando la robaron. Ahora no se trata de destruirlos, se trata de detenerlos y de que usted vuelva a ser dueña de su vida.
Esas palabras resonaron dentro de mí. Dueña de mi vida. Durante años, mi vida había girado alrededor de ellos, de sus necesidades, de sus excusas, de su comodidad. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en lo que yo quería? Firmé algunos documentos para iniciar una investigación formal. Salí del despacho con nuevos papeles en mi bolso, pero sobre todo con un nuevo propósito en el corazón. Recogí en el mercado unas flores frescas, las coloqué en un jarrón en mi mesa y me senté frente a ellas. Parecía un detalle pequeño e insignificante, y sin embargo, era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo solo para mí. Esa tarde el teléfono volvió a sonar. Era Daniel. No contesté. Por primera vez en mi vida, decidí que yo elegiría cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo actuar. Me levanté, caminé hasta la ventana y observé el cielo. De nuevo estaba despejado, tranquilo, brillante, tal como aquella supuesta noche de tormenta. Pero ahora yo también estaba despejada por dentro. No sabía aún cómo terminaría todo esto. No sabía qué decisiones tomaría mi hijo cuando descubriera que lo sabía todo. No sabía cuánto dolor más tendría que atravesar antes de alcanzar justicia. Pero una cosa era segura. La mujer que salió de aquella cafetería no iba a volver a ser manipulada jamás. Había comenzado mi transformación, y nada ni nadie podría detenerla. Durante los 2 días siguientes, viví como si caminara sobre una delgada línea entre dos mundos. Por un lado, seguía siendo la madre que preparaba café en la misma cafetera vieja, la mujer que barría el patio cada mañana y saludaba a los vecinos con una sonrisa cansada. Pero por dentro, algo mucho más grande se estaba gestando. Ya no era solo dolor ni decepción. Era una certeza implacable. La verdad había salido a la luz y no podría volver a esconderse jamás. No respondí ninguna de las llamadas de Daniel, ni los mensajes de Patricia, ni los intentos de Sofía, mi otra hija, por entender qué estaba pasando. Todos de pronto querían hablar, querían explicaciones, querían volver a controlar la historia. Pero ahora la historia la iba a contar yo. Siguiendo las indicaciones de la licenciada Adriana Morales, envié un mensaje corto y directo. Les exijo que se presenten mañana a las 6 de la tarde en mi casa para tratar un asunto legal y familiar sumamente grave. No es una invitación, es una advertencia. No agregué nada más. Cuando envié el mensaje, apagué el celular. Me senté en la mesa del comedor y durante un largo tiempo miré el lugar donde Daniel se había sentado tantas veces de niño. Lo vi pequeño con la boca llena de pan riendo, mientras el azúcar de los buñuelos se le pegaba en los dedos. Qué ironía, la misma mesa que fue testigo de mi amor ahora sería escenario de su caída. A las 5:30 de la tarde comencé a preparar todo. Coloqué 3 folders gruesos sobre la mesa, uno para Daniel, otro para Patricia, otro para su madre. Dentro de cada uno estaba el historial completo, transferencias bancarias, copias del poder que firmé, engañada escrituras falsas, firmas adulteradas, fechas exactas, montos precisos. Cada hoja era una puñalada al corazón y al mismo tiempo una prueba irrefutable. A las 6 en punto tocaron la puerta. Me levanté con una calma que jamás había sentido en toda mi vida. Abrí. Ahí estaban. Daniel, con los hombros caídos, la mirada tensa. Patricia, con los labios apretados intentando mantener el orgullo. Y su madre, esa mujer que se sentía dueña de todo, pero que ahora parecía más pequeña que nunca. Mamá, empezó Daniel dando un paso adelante. ¿Qué es todo esto? Estás asustando a los niños. Pasen, lo interrumpí sin levantar la voz. Y cierren la puerta. Entraron en silencio. Nadie se atrevió
a sentarse sin que yo se los indicara. Siéntense, dije señalando las sillas alrededor de la mesa. Vamos a hablar con absoluta calma, pero con absoluta verdad. El crujir de las sillas sonó más fuerte que cualquier palabra dicha hasta entonces. Me senté frente a ellos, crucé las manos sobre la mesa, los miré uno por uno. Durante años comencé, yo me he sentido pequeña, insignificante, utilizada, pero seguía creyendo que era culpa mía. Hoy sé que no. Hoy sé exactamente qué han hecho, cuánto han tomado y desde cuándo. Patricia fue la primera en hablar con un tono cargado de falsedad. No sabemos de qué está hablando, señora Rosa. Esto es ridículo. Sin romper el contacto visual, deslicé lentamente su folder hacia el centro de la mesa. Le recomiendo que lo abra antes de volver a decir una mentira en esta casa. Daniel miró el folder frente a él. Sus manos comenzaron a temblar. Mamá, no entiendo. Lo entenderás. Todo está detallado, fechas, montos, firmas, cuentas bancarias. Toda mi herencia. Todo lo que su padre me dejó. Todo lo que me pertenecía. Mi voz se mantuvo firme sin titubeos. Ustedes no solo me excluyeron de una cena de Navidad, me excluyeron de mi propia vida. Me robaron en silencio mientras yo les servía comida y oraba por ustedes cada noche. Daniel abrió su folder. Su rostro se transformó al leer las primeras páginas. Esto no puede ser, murmuró. Mamá, yo... No mientas, exclamé por fin, y esa palabra resonó en todo el comedor. He pasado toda mi vida creyendo mentiras tuyas. No habrá una más. Patricia comenzó a llorar. Lágrimas, sin dignidad, sin verdad. Su hijo firmó todo, intervino su madre con arrogancia. Él tenía derecho a tomar decisiones por usted. La miré con desprecio por primera vez. Decisiones no es lo mismo que robar. Usted sabía de dónde salió ese dinero. Usted ocupó una casa que fue pagada con mis ahorros, mis propiedades y mis años de trabajo. El silencio cayó como un peso inmenso. Fue entonces cuando Daniel se levantó de golpe. Yo no quería que esto pasara. Así gritó. Pensé que no lo necesitarías, que eras fuerte, que siempre te arreglabas sola. Lo miré a los ojos, pero ya no con amor de madre, sino con la frialdad de una mujer que ha despertado. Sobreviví, pero nunca me consultaste si quería seguir sobreviviendo. Me lo quitaste todo para hacer una vida perfecta con ella, dije señalando a Patricia, y aún así te llamé hijo cada día. Mi voz se quebró solo un segundo, pero me recompuse inmediatamente. Ahora escuchen bien lo que va a pasar. Continué volviendo a mi tono firme. Tienen dos opciones. La primera, devuelven cada peso, cada propiedad, cada bien que me fue robado y firman un documento legal donde admiten todo. La segunda, mañana mismo, este caso pasa a manos de la Fiscalía y enfrentarán cargos penales por fraude y abuso financiero. Patricia levantó la mirada desesperada. Rosa, somos familia. Solté una breve risa amarga. No, la familia no miente, la familia no roba, la familia no abandona a una madre en Navidad. Miré el reloj. Tienen 48 horas. Después de eso no habrá vuelta atrás. Se levantaron sin decir una palabra. El aire parecía pesado, denso, casi irrespirable. Los vi salir de mi casa, esa misma casa, que creían que podían apropiarse sin mi permiso. Cerré la puerta con suavidad. No hubo gritos de alegría, no hubo satisfacción, solo una paz extraña y poderosa que comenzó a instalarse en mi pecho, porque por primera vez yo había elegido defenderme. Y aunque la tormenta verdadera aún estaba por llegar en mi interior, ya brillaba algo más fuerte que cualquier miedo.
mi dignidad recuperada. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida y al mismo tiempo las más tranquilas. Por primera vez en décadas, no esperé una llamada con miedo ni una visita con vergüenza. No me senté a preguntarme si había hecho lo correcto ni me reproché mis palabras. Simplemente esperé. Y en esa espera descubrí algo que no conocía desde hacía mucho tiempo: silencio sin culpa. Esa paz no venía de la indiferencia, sino de la claridad. Yo sabía la verdad. Sabía lo que me habían hecho. Y también sabía exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar. En la mañana del segundo día, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no eran mensajes llenos de excusas ni llamadas cargadas de reproches. Era la licenciada Adriana Morales. Doña Rosa dijo con voz serena: hemos avanzado mucho. Hemos notificado oficialmente a todas las instituciones involucradas. Los documentos que me entregó son más que suficientes para iniciar un proceso legal completo. Si deciden no cooperar, esto terminará en un tribunal. Miré las flores del jarrón frente a mí. Ya comenzaban a marchitarse, recordándome que incluso lo más bello tiene un final. Gracias, licenciada, respondí. Pase lo que pase, supongo que era inevitable. No, doña Rosa, corrigió con firmeza. No era inevitable. Usted eligió no seguir siendo una víctima. Y eso cambia todo. Colgué el teléfono y respiré profundamente. Afuera, un viento suave movía las cortinas. El cielo estaba despejado, tan tranquilo como la primera vez que vi la mentira reflejada en aquella fotografía. Pero ahora ese cielo ya no me engañaba. A las 5 de la tarde escuché de nuevo pasos frente a mi puerta. Abrí lentamente y ahí estaba él, solo, sin Patricia, sin su suegra, sin su escudo. Mi hijo. Se veía más envejecido, más pequeño, más frágil de lo que recordaba. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos que había besado de niño cuando se caía en la escuela, los mismos que había secado cuando lloraba por una decepción amorosa. Verlo así despertó algo dentro de mí. Pero ya no fue lástima, fue aceptación. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz quebrada. Asentí sin decir una palabra. Entró despacio. Miró alrededor como si quisiera memorizar aquella casa que sin darse cuenta ya había perdido. Mamá, empezó, pero se quedó sin fuerzas para seguir. Me senté frente a él, sin ofrecerle café, sin colocarle un plato de comida, sin maquillar lo que venía. Habla, le dije con suavidad pero sin ternuras. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Me equivoqué, susurró. Pensé que podía controlar todo, que iba a arreglarlo algún día, que nunca te enterarías. Me dejé llevar por Patricia, por el dinero, por la comodidad. Negó con la cabeza, desesperado consigo mismo. No hay excusa, no hay perdón que merezca, agregó. Lo escuché en silencio. Durante años soñé con oír ese momento. Imaginé 1000 veces cómo me sentiría al verlo arrepentido, destruido, implorando perdón. Pero la realidad fue muy diferente. No sentí triunfo, no sentí alegría, ni siquiera sentí venganza. Sentí tristeza, tristeza por el hijo que perdí, no por el que tenía frente a mí. Tienes razón, le respondí finalmente. No hay excusa, y quizás tampoco haya perdón, pero eso ya no es lo importante. Levantó la vista sorprendido. Entonces, ¿qué es lo importante, mamá? Lo miré profundo hasta el fondo de su alma. Lo importante es que yo ya no voy a vivir con miedo, ni con culpa, ni con dependencia. Ya no voy a mendigar cariño dentro de una familia que solo supo aprovecharse de mí. Daniel comenzó a llorar más fuerte. Voy a devolver todo, mamá, sollozó.
Voy a vender la casa de Patricia lo que sea necesario. Solo dime que no me odias. Respiré hondo. No te odio, hijo, dije con voz suave. Pero también hay amores que para sobrevivir necesitan distancia. Y el mío, hacia ti, ahora necesita estar lejos. Se llevó las manos a la cara. Por favor, harás lo que te corresponde legalmente. Y lo harás sin esperar nada a cambio, continué con firmeza. Porque eso no es un favor, es justicia. Lo harás no por mí, sino porque es lo correcto. Él asintió derrotado. Y después de eso, le dije levantándome, mi vida seguirá, sin ti dentro de ella. No fue una amenaza, fue una decisión. Lo acompañé hasta la puerta. Me miró una última vez, como buscando en mi rostro a la madre que conocía. Pero esa mujer ya no estaba. Adiós, Daniel. Cerré la puerta y no volví a sentir culpa. Los meses pasaron y con ellos los papeles se firmaron, las propiedades volvieron a mi nombre, las cuentas fueron congeladas, restituidas, regularizadas. Yo no quise castigo público, ni cárcel, ni escándalo. Solo quise mi vida de regreso. Vendí la casa grande, donde ya no quería seguir acumulando recuerdos de engaño. Compré una pequeña cabaña en un pueblito tranquilo, rodeado de árboles y de silencio bueno. Empecé a levantarme sin alarmas, a cuidar un pequeño jardín, a escribir mis pensamientos en un cuaderno viejo que encontré en un cajón. Volví a escuchar canciones que había dejado de poner para no llorar. Volví a cocinar solo para mí, pero con gusto. Volví a mirar el atardecer sin preguntarme quién me abandonaba. Volví a ser yo. Y entonces comprendí algo mucho más grande que esta historia. Algo que quise dejar también para quien hoy me escucha. A veces las personas que más amas son las que más te rompen, pero eso no significa que tú estés rota. Significa que eres más fuerte de lo que ellos imaginaban. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún punto viste reflejada tu vida, la de tu madre o la de tu abuela, quiero saberlo. Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame desde qué lugar del mundo me estás escuchando hoy. Tu historia también importa. Tu voz también importa. Aquí compartimos historias que sanan, que despiertan, que nos recuerdan quiénes somos realmente. Gracias por acompañarme hasta el final de este camino. Gracias por escuchar. Gracias por no mirar hacia otro lado.